Nueva York era el lugar de moda en la década de 1920. Manhattan se llegó a convertir en la capital del mundo. Incluso era el centro del glamour y la sofisticación. La ciudad que nunca duerme en Nueva York. Jóvenes radiantes bailaban al ritmo del jazz. Se quedaban millonarios de la noche a la mañana. La tienda, sin vender o no, fue la fiesta más larga de la era moderna. O al menos, hasta que la burbuja estalló. Sin previo aviso, la juerga había terminado. Un terremoto financiero sacudió Wall Street, la historia lo llamaría como el crack del 29 o el gran crack, y sería un trauma para la nación. Miles de negocios quebraron, millones de personas se quedaron sin trabajo, hombres orgullosos tuvieron que pasar por la humillación del paro y los comedores de beneficencia también. Las familias desahuciadas fueron a parar a barrios de chabolas, a un paso de los imponentes símbolos de riqueza. ¿Cómo es posible que el país subiera tan deprisa y cayera de forma tan abrupta? ¿El motor occidental se haya tenido que paralizar en 1929? Bueno, Estados Unidos se había convertido en una potencia mundial tras su intervención en la Primera Guerra Mundial, de la que surgió como la nación más próspera del mundo. Al principio no había querido entrar en la continuidad europea como país neutral, vinculado históricamente, tanto a Gran Bretaña como a Francia. Estados Unidos está logrando grandes beneficios con la venta de armas, municiones y hasta productos de avituallamiento a ambos países. Y no solo se enriquecían los comerciantes de armas, los trabajadores también recibían importantes bonificaciones. Además, el gobierno necesitaba una victoria aliada para proteger los 3 millones de dólares en créditos, con lo que se estaba financiando la guerra para el presidente Woodrow Wilson, demócrata contrario a la guerra. La neutralidad era un dilema. Su preocupación principal era hacerlo más decente. Él sentía una afinidad natural por los aliados, pero no entraría en guerra si no estaba moralmente convencido. Pero cuando descubrió que Alemania planeaba ofrecer partes importantes de Estados Unidos a México en caso de lograr la victoria, por fin lo tuvo claro. EU liberaría. Denominó la guerra para acabar con todas las guerras. 22. En el verano de 1917. Las tropas estadounidenses embarcaron hacia los campos de batalla de Europa. Los campos de Francia, donde los combates eran más intensos, se habían convertido en un atolladero, con terribles pérdidas en ambos bandos. Millones habían muerto en 2 meses. Estados Unidos enviaría 2 millones de hombres para aliviar a unas tropas aliadas, exhaustas del dinámico empuje, en que resultó decisivo por primera vez en 4 años, llamar los combates. Los soldados alemanes emprendieron la retirada el 11 de noviembre de 1918. Un armisticio puso fin a la Gran Guerra. Hubo un estallido de júbilo generalizado. El presidente Wilson viajó hacia Francia, donde fue aclamado como un ángel justiciero. El impulso estadounidense en el último momento había contribuido a ganar la guerra salvando la vida de muchos franceses. Sin embargo, en París, donde se iba a negociar el Tratado de Versalles, su, su plan de paz no tuvo muy buena acogida entre los franceses, cuyas ansias de venganzas eran incompatibles con el idealista fan de Wilson, de, pre- de prevenir, claro, futuras guerras. Y bueno, a su regreso, Wilson percibió un cambio en el estado de ánimos. Muchos ciudadanos, en particular los republicanos, que controlaban el Senado, no querían participar. Prolongada en los asuntos europeos, Estados Unidos no ratificó el Tratado de Versalles y la derrota de los demócratas en las elecciones presidenciales de 1920 supuso el fin de Wilson y de su cruzada por la paz mundial. La nueva década, cargada de promesas, comenzó con un nuevo experimento, la ley seca o prohibición. Se declaró ilegal en todo el país la elaboración, el transporte y la venta de alcohol, aunque no su adquisición o consumo por todo el territorio. Miles de litros de licores fueron vertidos por las alcantarillas por primera vez en la historia.
Por primera vez en la historia. Y no solo eso. Primera vez en la historia, una nación occidental había votado a favor de la prohibición de una ley que iba a resultar imposible de aplicar. Harding, el nuevo presidente republicano, trató la ley seca de manera muy parecida a como lo hacían sus conciudadanos, apoyándola en público, pero disfrutando de generosos whiskies en privado. Harding obtuvo una victoria aplastante. Su política reflejaba el estado de ánimo de los estadounidenses, de la época sobre todo su pretensión. ¿De qué? De bajar los impuestos a las rentas privadas y a las empresas. Era un presidente muy popular, pero su criterio era tan fiable como su fin practicando golf, y los rumores de corrupción en su gabinete empañaron los últimos meses de su presidencia. Murió en agosto de 1923 de un ataque al corazón cuando todavía estaba en fusiones. Su sucesor, Calvin Coolidge, nunca sería sospechoso de corrupción. Era un devoto republicano, cuyo lema era el gran negocio de América. Son los negocios. Estaba en contra de cualquier mecanismo de regulación y a favor del libre mercado y la libre empresa. Coolidge, además, era un presbiteriano temeroso de Dios, que estaba convencido de que el propio creador era capitalista y que trabajar en una fábrica era muestra de veneración. Un perplejo periodista lo apodó el puritano de Babilonia. Sin embargo, desde el primer momento en que pisó la Casa Blanca, demostró que era un puritano muy laxo, arquetipo de republicano de la época. Ejerció la presidencia durante el periodo de prosperidad más espectacular en la historia de una nación. He aquí algunas de las razones por las que pretendo reducir un gasto público. Quiero que el pueblo de América trabaje menos para el gobierno y más para sí mismo. Quiero que tengan la recompensa de su propio esfuerzo. Ese es el significado principal de la libertad en una época de individualismo feroz. Coolidge, además de puritano, aspiraba a ser un héroe. Su esposa utilizó una de las sensaciones del momento, la cámara de imágenes en movimiento, para retratarlo como un inverosímil vaquero del salvaje oeste hacia mediados de la década de 1920. Incluso el salvaje oeste había sido sacrificado en aras del auge de la energía industrial y del talento en ingeniería que está transformando Estados Unidos. Y claro, inmensos espacios abiertos, ricos en recursos naturales, fueron expoliados. Las ciudades eran bulliciosas, colmenas comerciales. Barcos cargados de inmigrantes proporcionaban mano de obra barata, en el que ya era el país más rico del mundo. Sus créditos de guerra a los aliados habían aumentado con los intereses hasta 12.000 millones de dólares. Casi todas las naciones del mundo occidental tenían dinero de Estados Unidos. Este era ahora una potencia industrial, y el gigante de los fabricantes era un ingeniero llamado Henry Ford, que llevaba fabricando motores desde la década de 1890. Él creía que un día habría un automóvil familiar en cada casa, y el sueño se hizo realidad cuando inventó una versión moderna de la línea de producción, en serie, una interminable cinta transportadora en la que ejércitos de obreros montaban vehículos a motor idénticos, pieza a pieza. Cuanto más crecía el número de automóviles, más bajaba su precio. Cuando Ford presentó el sistema por primera vez en 1913, se tardaba 12 horas y media en montar un solo coche. A finales de los años 20, cada 24 segundos salía un modelo T de su fábrica. Para caminar, la cadena de montaje de Ford puso a todo el país sobre ruedas. El modelo D, apodado cariñosamente Tim Liz, y cambió la vida de la gente. También el país era resistente, elegante y fácil. Era resistente, elegante y fácil, claro dicho está, de conducir, encima. Costaba solamente $295. Era casi $550 más barato que el modelo original. Y gracias a otro invento nacional, la compra a plazos. La mayoría de las familias podían permitírselo. En 1924 se habían vendido ya 10 millones. La industria del automóvil está teniendo una repercusión enorme en la economía estadounidense. Inspiró el crecimiento más rápido de la historia en construcción de carreteras en una década.
Las piezas polvorientas de todo. Estados Unidos habían sido estudiadas por todos Estados Unidos. No solo esto, que habían sido estudiadas por carreteras asfaltadas. Se instalaron gasolineras en miles de localidades y los beneficios de la industria del petróleo crecieron de forma espectacular. La industria del automóvil llegó a emplear el 96% del petróleo de la nación, el 80% de su caucho, perdón, y el 20% de su acero. En 1928 había 9 automóviles por cada 10 familias. La producción en serie aceleraba los procesos de fabricación y reducía costes. Henry Ford decía que era el Macías de los negocios, un Mesías que, como era lógico, vestía trajes producidos en serie, ya que esas teorías habían sustituido las prendas a medida por los conjuntos fabricados en todas las tallas y para todas las edades y presupuestos. Los salarios de los trabajos crecieron de manera espectacular y con la bajada de impuestos creció el poder adquisitivo de todas las familias. El ama de casa y la joven trabajadora querían lo más novedoso del mercado: una lavadora, un frigorífico o una aspiradora. Consiguieron liberarse gracias a estos aparatos que les ahorraban una gran cantidad de tiempo.